La herida es el lugar por donde entra la luz en ustedes, amigos míos. Reflexionemos sobre esto por un momento. La herida, no la comodidad, ni las partes fáciles de la vida, sino la herida. Es el lugar agudo y ardiente que pensaban que iba a destruirlos. Ahí es donde nace su fuerza. Y aquí está la verdad que nadie quiere admitir. El silencio que les diste después de la tormenta, después de todas las súplicas, las explicaciones, el perdón, ese silencio es la luz. Ese silencio es donde comienza su arrepentimiento. Y creedme, amigos, el arrepentimiento quema más que cualquier ira que pudierais haberles lanzado. Pero antes de profundizar en el tema, tomad un segundo y pulsad el botón Me gusta. Suscribíos y quedaos conmigo hasta el final. Porque lo que vamos a hablar no es solo otra historia sobre desamor. Se trata del renacimiento, se trata del poder, se trata de que recuperen lo que ellos pensaban que podían conservar para siempre. Ahora, amigos, imaginen esto. Imaginen que son un faro erigido en lo alto de un acantilado. Las olas rompen, las tormentas rugen y los barcos siguen acercándose a su luz. Algunos están agradecidos, atracan a salvo, pero a otros no les importa la luz. Solo te quitan la energía, te quitan el brillo y luego se marchan sin siquiera dar las gracias. Y ahí estás tú, pensando que estás fallando, pensando que quizá tu luz no es lo suficientemente fuerte. Pero aquí está la mentira que te han vendido, que ser constante, paciente y amable te hace débil. No, amigos míos, esa luz que hay en ustedes, ese silencio tranquilo, es su fuerza. Los barcos que se marcharon se perderán en los mares oscuros, atormentados por el recuerdo de la única luz que realmente los guiaba. Marco Aurelio dijo una vez: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Verán, ellos esperaban ruido. Esperaban que los persiguieran, que demostraran luchar por las migajas de amor. Pero ustedes les dieron silencio. Y el silencio, amigos, no es vacío. El silencio es un espejo. Y en ese espejo se ven obligados a enfrentarse a sí mismos sin tu amabilidad, a ocultar sus defectos. Eso es lo que los rompe. No tu ira, no tu venganza, sino tu negativa a seguir jugando el juego. Rompamos la mentira aquí mismo. Te dijeron que si dejabas de dar, los perderías. Te dijeron que si te callabas, parecerías frío, despiadado, reemplazable. Pero la verdad es que tu silencio no es rechazo, es revelación. Les muestra quiénes son sin ti. Y, alerta de spoiler, no les gusta nada ese reflejo. Amigos míos, aquí es donde se pone divertido, porque el arrepentimiento no se manifiesta como fuegos artificiales. Aparece en los momentos más tranquilos, mientras revisan su teléfono a altas horas de la noche, riéndose de conversaciones sin sentido, pero sintiéndose repentinamente vacíos. Aparece cuando ven tu nombre aparecer en algún lugar y se les encoge el estómago. Aparece cuando se dan cuenta de que pueden encontrar cuerpos, pero no pueden encontrar almas como la tuya. Eso es arrepentimiento. Y el arrepentimiento no se desvanece rápidamente. Persiste como el humo después del fuego. Sabes lo que es realmente el silencio. Es tu vuelta de honor disfrazada. No estás persiguiendo a nadie. No estás gritando para llamar la atención. Solo estás caminando en paz. Mientras ellos arden en el fuego, se prendieron ellos mismos. Séneca dijo una vez: no es pobre el hombre que tiene poco, sino el que ansía más. Y eso es lo que son ahora, pobres de espíritu, hambrientos de la conexión que una vez tuvieron, pero que destruyeron. Así que no dejes que nadie te diga que tu silencio es debilidad. Es tu corona, tu fortaleza, tu arma. Y cuando se arrepientan de haberte perdido, no será porque les hayas suplicado que vuelvan. Será porque les enseñaste, sin decir una palabra, que no se puede jugar con la paz.
quédate conmigo, porque esto es solo el comienzo. Estamos a punto de profundizar en por qué tu silencio se ha convertido en su fuego, por qué tu ausencia es ahora su tormenta, y por qué tú te levantarás mientras ellos arden en remordimientos. Y antes de seguir adelante, déjame dejarte con esta breve verdad. Yo elijo la paz. Escribe esas palabras en los comentarios ahora mismo. Escríbelas para ti mismo. Muéstraselas al mundo. Deja que resuenen en tu corazón. Y si estás listo para reclamarlas pacíficamente, pulsa el botón Me gusta. Suscríbete y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación encenderá tu alma de la mejor manera posible. Número 1. Esperaban tu reacción, pero se encontraron con tu silencio. Amigos míos, si alguna vez han estado atrapados en las garras de un manipulador, saben lo cierto que es esto. Vivían de tu reacción. Se alimentaban de ella. Tu ira les daba combustible. Tus explicaciones les daban control. Tus súplicas les daban poder. Construyeron todo su sentido de superioridad sobre el escenario de tus respuestas. Pero entonces, un día, hiciste lo impensable. Te quedaste en silencio. Y eso, más que cualquier tormenta de palabras, los sacudió hasta lo más profundo. Imagínate esto. Imagina a un mago en el escenario. Se quita el sombrero, agita su varita, sonríe al público y mete la mano dentro para sacar el truco. Pero esta vez no sale nada. Ni conejo, ni aplausos. El silencio de la sala lo envuelve por completo. Eso es lo que te convertiste para ellos. El espectáculo se detuvo. El público se marchó y ahora se quedan en el escenario sudando bajo las luces, dándose cuenta de que sus trucos solo funcionaban porque tú seguías aplaudiendo. ¿No es eso lo que muchos de ustedes han sentido? Las preguntas que les corroen en las horas de silencio. ¿Y si piensan que soy débil porque no me defendí? ¿Y si mi silencio hace que parezca que no me importa? ¿Y si me sustituyen y me olvidan? Estos son los miedos que el silencio nos provoca, porque al principio el silencio nos resulta antinatural. Nuestros instintos nos gritan que nos defendamos, que expliquemos, que demostremos que fuimos leales, honestos, que lo dimos todo. Y sin embargo, la paradoja es esta. El silencio lo demuestra más alto que las palabras. Marco Aurelio dijo una vez: la mejor venganza es no ser como el que te ha hecho daño. ¿Y no es eso exactamente lo que ha pasado aquí? Esperaban que respondieras a su caos con caos, a su falta de respeto con explicaciones desesperadas, a su traición con un colapso. Pero tú rompiste el guión, no respondiste a su fuego, te convertiste en agua, no jugaste a su juego, guardaste el tablero, y cuando el ruido cesó, cuando el ciclo interminable de reacciones terminó, se quedaron con algo que nunca habían previsto. Ese es el espejo que refleja el silencio, amigos míos. Muestra a las personas quiénes son realmente. Cuando no queda nadie que los distraiga, nadie a quien culpar, nadie que cubra sus heridas con tu paciencia. Y ese espejo no miente. Por eso lo odian. Pueden huir de tus palabras, pueden tergiversar tus explicaciones, pueden manipular tu memoria, pero no pueden escapar del silencio que los obliga a sentarse frente a su propio reflejo. Rompamos la mentira aquí mismo. Te dirán: el silencio significa que te has rendido, que has perdido, que has sido derrotado. Pero la verdad es mucho más aguda. El silencio significa que has dejado de alimentar a la bestia. Has dejado de darles el oxígeno que necesitan para mantener vivo el fuego de la manipulación. Pueden fingir que tu silencio no les molesta, que no les afecta. Pero a altas horas de la noche, cuando el mundo está en silencio, no son tus palabras las que resuenan en su mente, es tu ausencia. Y aquí es donde el miedo te juega una mala pasada.
Te preocupa que tu silencio te haga invisible. Te preguntas si siquiera se dan cuenta de que te has ido. Te preguntas si tu retirada tiene algún efecto. Pero esta es la verdad, amigos. La ausencia tiene más peso que la presencia cuando alguien se ha vuelto adicto a lo que tú le das. No te das cuenta del aire hasta que falta. No echas de menos el calor hasta que llega el frío. Eso es lo que tu silencio se convirtió para ellos. El frío que se les mete en los huesos y les recuerda el fuego junto al que una vez se sentaron. Séneca escribió: sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. ¿No es eso lo que está pasando aquí? Imaginas que siguen adelante, felices, riendo sin preocupaciones, sin pensar nunca en ti. Pero la realidad es diferente. La realidad es que el silencio persigue. Se hace más fuerte con el tiempo, más fuerte con cada sustituto que no está a la altura, más fuerte con cada conversación vacía que no logra transmitir la profundidad que tú alguna vez aportabas sin esfuerzo. Pero seamos realistas. Elegir el silencio no es fácil. Se siente como alejarse de una batalla sin blandir la espada. Se siente como una rendición, y es por eso que tantos permanecen atrapados. Creen que el ruido es sinónimo de fuerza, pero la fuerza no está en los gritos, está en la moderación, está en elegir la paz cuando la guerra sería más fácil. Está en alejarse, no porque no puedas luchar, sino porque finalmente te das cuenta de que la lucha estaba diseñada para agotarte, no para curarte. Piénsalo. Un león no discute con las hienas, no ladra a los perros. Sigue caminando con paso firme, majestuoso, imperturbable. Tu silencio es el caminar de ese león. Es el recordatorio tácito de que no necesitas rebajarte al caos para demostrar tu valía. Esperaban fuego y furia. En cambio, lo que obtuvieron fue calma, y la calma aterroriza a las personas que solo saben prosperar en las tormentas. Así que déjame decirte esto: tu silencio no es debilidad, es sabiduría, es disciplina, es el escudo que ningún insulto puede perforar, y es el único acto que nunca podrán tergiversar a su favor. Verás, pueden llamarte necesitado si discutes, dramático si explicas, amargado si arremetes. Pero el silencio, no les deja nada que tergiversar. Les deja expuestos a solas con la verdad que no pueden manipular. Por eso les sacude más que cualquier otra cosa. Así que, si estás aquí sentado, preguntándote si tu silencio importó, déjame responderte. Sí, importó, más de lo que crees. Dejaste de darles lo que más necesitaban, tu energía. Dejaste de alimentar su ilusión. Y, lo admitan o no, sintieron ese cambio como si les hubieran quitado la alfombra de debajo de los pies. Mis amigos, escriban esto en los comentarios ahora mismo. Yo elijo el silencio. Díganlo por ustedes mismos, no por ellos, porque tu silencio no es vacío, es tu corona. Es tu poder, es tu victoria. Demuestra al mundo que has elegido la claridad por encima del caos, la paz por encima de la provocación. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te abrirá aún más los ojos. Acabamos de descubrir por qué el silencio los sacude, pero ahora vamos a descubrir por qué el silencio no solo los sacude, sino que los quema. Se convierte en el fuego del arrepentimiento que no pueden apagar. Ahí es donde vamos a continuación. Número 2. El silencio es el espejo del que no pueden escapar. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Marco Aurelio escribió esto hace siglos, y sin embargo, amigos míos, sigue atravesando el tiempo con nitidez. ¿Por qué? Porque cuando el ruido termina y el silencio se instala, lo único que queda por escuchar es el sonido de tus propios pensamientos. Y ahí es precisamente por lo que el silencio los sacude más de lo que tus palabras jamás podrían hacerlo. Imagina esto.
Una habitación llena de espejos. Donde quiera que miren, en cada ángulo al que se giran, hay un reflejo que los mira fijamente. Ahora bien, cuando estabas en sus vidas, eras como la cortina que cubría esos espejos. Tu amabilidad, tu perdón, tu constante generosidad ocultaban sus defectos. No tenían que enfrentarse a sí mismos, porque tú los protegías con tu paciencia. Pero en el momento en que te callaste, las cortinas cayeron, y ahora todos los espejos gritan la verdad. Ven quiénes son, ven lo que hicieron, ven en quienes se convirtieron mientras tú seguías derramando luz sobre ellos. Y, amigos míos, esa verdad no es bonita, no es halagadora, quema. Eso es lo que tiene el silencio. No les da un guión contra el que luchar. Si discutes, pueden descartarlo. Si lloras, pueden decir que eres dramático. Si explicas, pueden tergiversar tus palabras. Pero el silencio no les da munición. El silencio les deja sin nada más que ellos mismos. Y ese es el único enemigo del que han huido toda su vida. Ahora, algunos de ustedes pueden estar preguntándose en su interior: ¿pero realmente piensan en mí en ese silencio? ¿No siguen simplemente adelante? Esta es la mentira que les han hecho creer, que las personas que los maltratan se alejan sin verse afectadas, sin preocuparse. No, no es así. Quizás al principio monten un espectáculo, rían en las redes sociales, presuman de su nueva pareja, alardeen de fotos en las que parecen tan felices, pero entiéndelo, eso no es paz, es una actuación. Y las actuaciones siempre terminan, el telón siempre cae, y cuando lo hace, el silencio les espera entre bastidores con su reflejo despiadado. Hablemos del miedo. Su mayor miedo no es perderte. Su mayor miedo es enfrentarse a sí mismo sin ti, porque tú eras su tapadera. Tú eras la prueba que usaban para convencerse a sí mismos. No puedo ser tan malo si alguien tan bueno todavía me quiere. Tú eras su vendaje, su excusa, su distracción para no curarse. Y una vez que dejaste de hablar, una vez que dejaste de defender, arreglar y explicar, de repente tuvieron que sentarse con las heridas que nunca quisieron tocar. Y el silencio, amigos, no te deja huir. Te inmoviliza y te susurra: mira, esto es lo que eres. Epicteto dijo: si alguien consigue provocarte, te das cuenta de que tu mente es cómplice de la provocación. Tu silencio es la negativa a seguir siendo cómplice, y eso es precisamente lo que les pone tan nerviosos. Porque, por primera vez, sus acciones se reflejan sin interferencias, sin discusiones, sin ruidos, solo consecuencias puras. Piensa en ello así. Imagina a un ladrón que entra en casas, siempre seguro de que se escapará porque nadie llama a la policía. Sigue robando, sigue sonriendo, sigue escapando, pero una noche entra y encuentra la casa vacía. Nada que llevarse, nadie a quien manipular, solo silencio. Eso les da más miedo que la llegada de la policía, porque el silencio significa que el juego ha terminado. El silencio significa que no te han atrapado tú, sino ellos mismos. Ahora sé lo que estás pensando. Si el silencio es tan poderoso, ¿por qué me resulta tan pesado? ¿Por qué siento que soy yo quien sufre mientras ellos siguen adelante? He aquí el motivo. El silencio es disciplina, y la disciplina siempre resulta pesada al principio. Es más fácil hablar, es más fácil discutir, es más fácil enviar un mensaje de texto que diga: ¿acaso te importa? Pero el silencio es elegir la fuerza por encima del impulso. El silencio es elegir dejar pasar la tormenta en lugar de enfrentarse a ella. Y sí, al principio parece que tú estás cargando con todo el peso. Pero con el tiempo, el silencio se vuelve ligero, porque cada día que no lo rompes, recuperas más de ti mismo. Mientras tanto, para ellos, cada día que no lo rompes,
el espejo se vuelve más claro, y lo que ven en él, amigos míos, no es luz, es su propia oscuridad mirándolos fijamente. Rompamos las mentiras en las que creen. Pensaban que tu perdón era permanente. Pensaban que tu lealtad era inquebrantable. Pensaban que tu silencio significaba sumisión. Pero la verdad es que tu silencio es su maestro. Ahora les enseña que la paciencia tiene límites. Les enseña que la amabilidad puede desaparecer. Les enseña que cuando les quitas tu voz, les quitas la excusa para ignorar la suya. Por eso el silencio no es solo ausencia, es confrontación, la más brutal, porque no grita, no se defiende, solo existe, y la existencia es innegable. Séneca escribió una vez: el fuego prueba el oro, la adversidad prueba a los hombres valientes. Y amigos míos, vuestro silencio es ese fuego. Los pone a prueba de una manera que vuestras palabras nunca podrían. Despoja el espectáculo, deja solo lo que es real. Y en esa realidad se ven obligados a ver que lo que perdieron no fue solo una persona, fue el único alma que les dio gracia cuando no la merecían. Paciencia cuando la desperdiciaban y amor cuando lo confundían con debilidad. ¿Sabes lo que el silencio también revela? Su dependencia. Porque no te querían por ti, querían lo que hacías por ellos. Querían el reflejo de sí mismos. Veían tu lealtad. Pero cuando te marchaste, cuando cerraste la puerta sin dar un portazo, cuando dejaste de dar explicaciones, dejaste al descubierto su vacío. Y el vacío sin distracciones es una tortura. Así que si estás ahí sentado preguntándote esta noche, ¿sentirán alguna vez mi silencio? Déjame responderte con claridad. Sí, lo sentirán. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero el silencio no caduca. Persiste, crece, gana peso. Cada vez que buscan una distracción que no funciona. Cada vez que intentan reemplazar lo que rompieron y encuentran el reemplazo. El silencio vacío no es una bofetada rápida, es una quemadura lenta, y las quemaduras lentas dejan cicatrices. Así que esto es lo que quiero que afirmes en ti mismo ahora mismo. Escríbelo en los comentarios, muéstraselo a ti mismo, muéstraselo al mundo que te rodea. Yo soy el espejo. Dilo, porque eso es en lo que te has convertido. En tu silencio no estás suplicando que te vean. Les estás reflejando su verdad, lo quieran o no. Y eso, amigos míos, es poder. Quédate conmigo, porque solo estamos empezando. Hemos visto cómo el silencio refleja la verdad que temen. Pero a continuación vamos a quitar otra capa, la tormenta. Tu ausencia creó el caos en el que ahora se encuentran, porque ya no estás ahí para calmarlo. Y esa tormenta es donde comienza a arder el arrepentimiento. Número 3. Tu ausencia creó su tormenta. Cuando el alma carece de piloto, los vientos de la fortuna la empujan contra las rocas. Séneca, amigos míos, piensen en eso por un momento. Un alma sin piloto. Eso es en lo que se convirtieron cuando te marchaste en silencio, porque mientras tú estabas allí, mientras tu presencia iluminaba su caos, nunca tuvieron que dirigir su propio barco. Tú eras la brújula, el ancla, la costa tranquila, y el día que te detuviste, comenzó la tormenta, no a tu alrededor, sino a su alrededor. Imagina esto. Imagina una casa construida sobre arena. Durante un tiempo parecía estable. Decoraron las paredes, colgaron cuadros, invitaron a gente. Pero cada ráfaga de viento, cada sacudida del suelo, les recordaba que sus cimientos eran débiles. Y entonces, un día, la única persona que sostenía las vigas, la única que reforzaba silenciosamente las paredes, se alejó. ¿Qué pasó? El techo se derrumbó, las paredes se agrietaron, la ilusión se desmoronó. Eso es tu ausencia, amigos. No es nada, lo es todo.
Es la eliminación de la única fuerza que mantiene unido su frágil mundo. Verán, ellos pensaban que ellos eran la tormenta y tú el frágil. Pensaban que tú los necesitabas para sobrevivir a los huracanes emocionales que desataban. Pero lo que no veían es que tú no sobrevivías a su tormenta, tú la calmabas, tú eras el ojo en el caos. Y cuando te fuiste, el ojo se fue contigo. Todo lo que queda atrás es la destrucción que ellos crearon, y ahora se ven obligados a sentarse en ella sin tu refugio. Y aquí es donde las preguntas comienzan a atormentarte. ¿Y si están bien sin mí? ¿Y si mi ausencia ni siquiera importa? ¿Y si nunca fui tan importante como pensaba? Déjame desmentir esa mentira por ti. En este momento, tu ausencia importa más de lo que tu presencia jamás importó, porque la presencia se puede dar por sentada, pero la ausencia no se puede ignorar. Es el dolor que permanece en el pecho cuando la habitación está demasiado silenciosa. Es el asiento vacío en la mesa que nadie puede ocupar. Es la voz que solía calmar la tormenta y que ahora falta cuando el caos grita más fuerte. Marco Aurelio dijo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Tu ausencia les obligó a enfrentarse a los acontecimientos externos sin el amparo de tu mente, tu paciencia y tu orientación. Y lo odian porque, en el fondo, saben que no solo te han perdido a ti, han perdido la estabilidad que te pedían prestada. Piénsalo así. Imagina a alguien que ha vivido toda su vida apoyándose en una muleta. Esa muleta no es perfecta. A veces cruje, a veces se tambalea, pero lo sostiene. Entonces, un día, la muleta desaparece. De repente, cada paso parece imposible. Eso es lo que ha provocado tu ausencia. Ha revelado lo dependientes que eran de tu presencia, incluso cuando fingían ser fuertes, independientes, intocables. Se apoyaban en ti para todo, su validación, su ego, su sensación de ser queridos. Y ahora, sin ti, cada paso que dan es inestable. No lo demuestran, lo ocultan con risas, con distracciones, con ruido. Pero en el fondo, saben. Y aquí está la ironía, amigos míos. Una vez se dijeron a sí mismos que tú eras el débil, demasiado emocional, demasiado indulgente, demasiado paciente. Pero cuando te alejaste, los papeles se invirtieron, porque la verdadera tormenta no eras tú. La verdadera tormenta estaba dentro de ellos. Y ahora no tienen refugio. Se sientan bajo el estruendo de sus propias decisiones, sienten la lluvia de sus propios remordimientos, saborean el viento frío de su propio vacío. Y tú ya ni siquiera estás en la tormenta. Encontraste la orilla, construiste un refugio de silencio, de paz, de disciplina, y desde allí observas, no con venganza, sino con claridad, cómo luchan en el caos del que creían poder escapar. Seamos honestos, la ausencia aterroriza a los egoístas, porque los egoístas dependen de la presencia. Dependen de que tú estés ahí para absorber sus rabietas, para aceptar sus excusas, para tapar los agujeros de su alma. Cuando te vas, ya no pueden escapar de sí mismos. Todas las habitaciones son demasiado ruidosas, con silencio. Todas las noches son demasiado largas sin tu tranquilidad. Todas las conversaciones parecen superficiales en comparación con las que tenían antes. Y en ese vacío crece la tormenta. Aquí hay una mentira. Tienes que dejar de creer que tu ausencia te hace invisible. No, amigos míos, tu ausencia te hace inolvidable. Pueden llenar la habitación de gente, pero el peso de tu ausencia es más pesado que todos esos cuerpos juntos. Pueden desplazarse sin cesar, pero el silencio entre las notificaciones grita más fuerte que cualquier mensaje que pudieras haber enviado. Pueden fingir que siguen adelante, pero cada sonrisa superficial
se resquebraja bajo la presión de la tormenta que tu ausencia ha dejado atrás. Séneca también dijo: es el poder de la mente ser invencible, pero su mente no es invencible. ¿Por qué? Porque nunca la entrenaron, nunca desarrollaron disciplina, nunca se enfrentaron a sí mismos, nunca aprendieron a sentarse en silencio. Dependían de ti para silenciar el ruido, y cuando dejaste de hacerlo, su mente se volvió contra ellos. Por eso su tormenta no cesa, porque las tormentas no se calman solas. Necesitan quietud, y tú eras la quietud. Ahora, no me malinterpretes. Elegir la ausencia no fue fácil para ti. Significó alejarse de la comodidad de ser necesario, incluso si esa necesidad era tóxica. Significó soportar el miedo de que tal vez no se dieran cuenta, tal vez no les importara. Pero la verdad es esta: la ausencia siempre dice más de lo que la presencia podría decir, porque la presencia puede ser ignorada. Pero la ausencia obliga a reflexionar. Les obliga a hacerse las preguntas de las que huían. ¿Por qué dejaron de dar? ¿Por qué dejaron de responder? ¿Por qué estoy solo en esta tormenta? Y lo más difícil para ellos es que saben la respuesta. Saben que no fue porque dejaste de preocuparte demasiado pronto, sino porque ellos siguieron agotando demasiado tiempo. No fue porque tu amor fuera defectuoso, sino porque su corazón no estaba preparado. Y ahora esa comprensión es su tormenta, no la tuya. Así que, amigos míos, esto es lo que quiero que escriban en los comentarios ahora mismo. Escriban estas 3 palabras: soy paz, porque esa es la verdad de tu ausencia. No te fuiste para crear caos, te fuiste para proteger la paz, y tu paz es más fuerte que su tormenta. Deja que el mundo lo vea. Mostraos, mostradles. Mostrad a todos los que os rodean que no sois la tormenta, sino la calma que ellos perdieron. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es aún más poderoso. Hemos visto cómo vuestra ausencia creó su tormenta, pero ahora vamos a hablar del momento. Se dan cuenta de algo mucho peor: que ninguna tormenta, ninguna distracción, ningún sustituto puede llenar el espacio que una vez ocupaste. Es entonces cuando el arrepentimiento no solo susurra, sino que ruge. Y amigos míos, ahí es donde nos dirigimos a continuación. Número 4. Cuando se dan cuenta de que no pueden reemplazarte, no sabes el valor del agua hasta que el pozo se seca. Amigos míos, ese proverbio ha resonado a lo largo de generaciones porque captura la verdad de que las personas rara vez ven lo que tenían hasta que lo pierden. Y eso es exactamente lo que pasa cuando tu silencio se vuelve permanente, cuando tu ausencia se vuelve innegable. Al principio intentan convencerse de que pueden reemplazarte. Corren hacia caras nuevas, voces nuevas, cuerpos nuevos. Creen que si pueden llenar el espacio vacío con ruido, no sentirán la pérdida. Pero aquí es donde la ilusión se rompe, porque lo que tú les diste no puede ser reemplazado. No era solo atención, no era solo compañía, era profundidad. Y la profundidad, una vez experimentada, hace que todo lo demás parezca superficial. Imagina beber de un manantial fresco de montaña, frío, limpio, vivificante. Durante años ese eras tú. Luego imagina que te dan una taza de agua salada. Puede parecer agua, puede engañar a los ojos, pero el sabor te seca la lengua, te quema la garganta y te deja más sediento que antes. Así es como se sienten tus sustitutos. En la superficie parece lo mismo: compañía, conversación, intimidad, pero debajo no hay profundidad, ni base, ni verdad. Y cada sorbo les recuerda el manantial que abandonaron. Esa es la tormenta del arrepentimiento. Pensaron que podían reemplazarte porque malinterpretaron lo que te hacía valioso. Pensaron que era tu forma de comportarte, tu forma de dar,
tu forma de perdonar. No se dieron cuenta de que era quien eras. Tu paciencia no era un truco. Tu lealtad no era una estrategia. Tu amor no era una actuación. Era real. Y lo real no se puede duplicar. Marco Aurelio dijo: si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Tu presencia era correcta. Tu amor era verdadero. Y ahora todo lo que intentan sustituirlo les parece falso. ¿Y sabes qué es peor que no tener nada? Tener algo falso. Después de haber probado lo que es real, ahora hay un miedo que se apodera de tu corazón. ¿Y si encuentran a alguien mejor que yo? ¿Y si siguen adelante y me olvidan por completo? Rompa esa mentira. Pueden encontrar a alguien más ruidoso, alguien más llamativo, alguien que entretenga mejor su ego, pero nunca encontrarán a alguien que refleje su alma como tú lo hacías. Porque lo que ofrecías no era superficial, era un santuario. Y los santuarios no son fáciles de construir. Requieren tiempo, presencia, perdón, compasión. Requieren profundidad, y la profundidad no crece en aguas poco profundas. Piénsalo así. Imagina a alguien que pasa su vida en clubes ruidosos, rodeado de luces intermitentes, música alta, euforia temporal. Entonces, un día, se topa con una catedral tranquila. La quietud, el eco, la sacralidad, les conmueve. Se siente raro, se siente sagrado. Eso es lo que tú eras para ellos. Y cuando salen de esa catedral, pueden intentar ahogarse de nuevo en el ruido, pero en algún lugar dentro de él siempre sentirá la ausencia de ese espacio sagrado. Ese eres tú. Eso es lo que no se puede reemplazar. Séneca escribió una vez: una gema no se puede pulir sin fricción, ni un hombre perfeccionarse sin pruebas. Tú eras la gema, tu lealtad, tu paciencia, tu amor. Eso era el pulido. Aguantaste la fricción de su caos y seguiste brillando. Y cuando te perdieron, no solo perdieron a una persona, perdieron el espejo que les hacía parecer mejores de lo que eran, el ancla que les hacía sentirse más estables de lo que merecían. Y no importa a quién encuentren después, esa verdad les perseguirá. Aquí está la ironía. Una vez creyeron que eras reemplazable. Pensaron que la paciencia como la tuya era común, que el amor como el tuyo se podía encontrar en cualquier esquina. Pero la vida tiene una forma de demostrar lo contrario. Cuanto más buscan, más se dan cuenta de que no todo el mundo perdona como tú. No todo el mundo escucha como tú. No todo el mundo se queda cuando las cosas se complican. La mayoría de la gente se va ante la primera tormenta. La mayoría de la gente toma sin dar. La mayoría de la gente no sabe amar sin condiciones. Y cada vez que lo recuerdan, el arrepentimiento se hace más profundo. Y seamos sinceros, amigos míos, no es solo que no puedan reemplazarte, es que nunca pensaron que tendrían que hacerlo. Pensaban que siempre estarías ahí, siempre cediendo, siempre perdonando. Pensaban que tu paciencia era infinita. Así que cuando te callaste, cuando te marchaste sin avisar, les dejó atónitos. No estaban preparados para esta versión de ti, la que valora la paz por encima de demostrar nada, la dignidad por encima del drama, el silencio por encima del ruido. Y en ese shock llega la comprensión. He perdido a alguien que no puedo reemplazar. Ahora, esta es la verdad. Nunca lo admitirán en voz alta. Le dirán a los demás que eras demasiado, demasiado sensible, demasiado exigente. Inventarán historias para proteger su orgullo. Pero en los momentos de silencio, en las noches tardías, en las mañanas vacías, en las conversaciones superficiales, lo recordarán. Recordarán la profundidad de tu presencia. Recordarán cómo tu silencio les hacía sentir seguros. Recordarán cómo los veías cuando ellos ni siquiera podían verse a sí mismos. Y la verdad los atormentará.
Rompí lo que nunca podré reconstruir. Y ahí es donde el arrepentimiento arde con más fuerza, no en los momentos públicos, sino en los privados. Cuando el teléfono no suena, cuando las risas se desvanecen, cuando miran a su alrededor y se dan cuenta de que nadie los conoce como tú los conocías, es entonces cuando tu irreemplazabilidad los persigue. Epicteto enseñó: la libertad es el único objetivo digno en la vida. Se gana ignorando las cosas que están fuera de nuestro control. Y esta es la libertad que deben abrazar, amigos míos. No necesitan demostrar que son irreemplazables. No necesitan esperar a que ellos lo admitan. Su arrepentimiento no es tu trofeo. Tu paz lo es. Y cuando caminas en esa verdad, cuando ya no anhelas su reconocimiento, te elevas por encima de la tormenta de su pérdida. Así que escribe esto en los comentarios ahora mismo. Soy único. Demuéstraselo a ti mismo. Demuéstraselo al mundo. Porque esa es la verdad. Tu paciencia, tu lealtad, tu silencio. No son comunes, no son normales, son únicos. Y las cosas raras no necesitan buscar la validación. Las cosas raras se notan en el momento en que desaparecen. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te impactará aún más. Hemos descubierto que no pueden reemplazarlo, que todos los sustitutos se quedan cortos. Pero a continuación nos sumergiremos en el fuego de su ego, en la forma en que arde cuando te ven elevarte más alto, más fuerte, intocable, mientras ellos se sientan en las cenizas de lo que perdieron. Eso, amigos míos, es lo que no pueden perdonar, y ahí es donde nos dirigimos. Número 5. Su ego arde, pero tu alma se eleva. La mejor venganza es no ser como el que te hizo daño. Marco Aurelio pronunció estas palabras. Y, amigos míos, nada describe mejor este momento. Porque cuando te alejaste en silencio, cuando te negaste a luchar, cuando dejaste de volcar tu fuerza en alguien que solo venía a agotarla, algo dentro de ti comenzó a elevarse. Y ese ascenso, esa transformación silenciosa, es exactamente lo que enciende su ego. Verán, esperaban el colapso. Esperaban que te derrumbaras sin ellos para volver a arrastrarse, suplicando un cierre, migajas, reconocimiento. Pensaban que su ausencia sería tu ruina. Pero aquí está la paradoja. Ellos fueron tu ruina mientras estuvieron presentes. En el momento en que te alejaste, en el momento en que elegiste el silencio, las cadenas que envolvían tu valor se rompieron. Y en esa libertad comenzaste a levantarte, no con ira, no con ruido, sino con paz. Y esa paz, amigos míos, es lo que su ego no puede soportar. Déjenme describirles una imagen. Imagina un fuego artificial. Explota, ruidoso, brillante. Todo el mundo aplaude durante unos segundos. Ese es su ego. Llamativo, temporal, desesperado por recibir aplausos. Ahora imagina el amanecer. No es ruidoso, no pide atención, pero transforma el mundo entero con su presencia. Esa es tu alma elevándose. Esperaban que desaparecieras en la oscuridad. En cambio, te convertiste en el amanecer del que no pueden escapar. Y nada quema más su orgullo que darse cuenta de que tu brillo nunca dependió de ellos. Aquí está la pregunta que podría haberte atormentado. ¿Y si no les importa que esté resurgiendo? ¿Y si no se dan cuenta? Rompamos esa mentira ahora mismo. ¿Se dan cuenta? Siempre se dan cuenta porque el ego se alimenta de la comparación. Y por mucho que rían, por mucho que se lancen rápidamente a nuevos brazos, por muchas distracciones que persigan, tu paz es un espejo del que no pueden apartar la mirada. Refleja su pérdida, expone su fracaso, les muestra que, mientras ellos se quedaron igual, tú te convertiste en más. Séneca dijo una vez: no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos gran parte de él.
¿Y no es esa la verdad de su ego? Desperdiciaron tiempo tratando de controlarte, manipularte y menospreciarte. Desperdiciaron su oportunidad de crecer contigo. Y ahora, cada momento que te ven más fuerte, más tranquilo, más alineado, les duele. Les duele porque demuestra que el tiempo que pasaron contigo no fue desperdiciado porque tú no fueras suficiente. Fue desperdiciado porque ellos no estaban preparados. Hablemos de por qué esto les duele tanto. Su ego se construyó sobre una mentira. La mentira de que ellos eran el sol y tú solo orbitabas a su alrededor, que sin su luz te marchitarías. Pero ahora los papeles se han invertido. Tu alma se ha convertido en el sol y ellos se han quedado a la sombra de su propio orgullo. Pueden fingir no verlo, pero las sombras siempre te recuerdan que la luz brilla en otra parte. Piensa en un jardín. Mientras estabas con ellos, regabas su tierra, arrancabas las malas hierbas, protegías las semillas, pero ellos no te daban nada a cambio. Creían que eran los jardineros, pero en realidad solo estaban de pie en un jardín. Tú los mantuviste vivos. Y cuando te fuiste, la tierra se secó y las malas hierbas volvieron. Las flores se marchitaron. Mientras tanto, tú tomaste tus manos, tu paciencia, tu amor, y empezaste a plantar en tu propio campo. Y ahora tu jardín está floreciendo. Ese contraste es lo que carcome su ego, porque nada duele más que ver cómo lo que una vez descuidaste prospera bajo el cuidado de otra persona, especialmente cuando esa otra persona es precisamente aquella a la que creías poder quebrantar. Ahora viene la dura verdad. Ellos nunca lo admitirán. Su orgullo es demasiado grande, su ego demasiado frágil. En voz alta dirán: has cambiado, eres frío, los has olvidado. Te pintarán como egoísta, distante, incluso cruel, pero en el fondo saben que la paz que ahora llevas contigo es la paz que ellos intentaron destruir. Saben que el brillo de tu rostro es el brillo que intentaron apagar. Y saben que la fuerza de tu silencio es la fuerza que nunca pensaron que encontrarías. Esa conciencia, por muy oculta que esté, es lo que les quema. Pero déjame darle la vuelta al guión. Para ti, que les arda el ego, no es asunto tuyo. Ahí no es donde debes centrar tu atención. Tu atención debe estar en levantarte, porque levantarse requiere valor. Levantarse requiere disciplina. Levantarse significa decir no a los viejos patrones, a los viejos ciclos, a las viejas heridas. Levantarse significa enfrentarte a ti mismo y negarte a dejar que la amargura se convierta en tu identidad. Y eso, amigos míos, es más difícil que la venganza. La venganza es fácil. Cualquiera puede arremeter, cualquiera puede destruir. Pero levantarse, crecer, brillar sin gritar, ese es el poder más raro de todos. Epicteto dijo: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y eso es en lo que te has convertido en este silencio. Te has dominado a ti mismo. Ya no entregas tu paz como si fuera moneda de cambio. Ya no suplicas por una validación que nunca te correspondía recibir. Ya no vives reaccionando a su caos. Y esa libertad no tiene precio. Es la corona que descansa sobre tu cabeza, en silencio, invisible, pero innegable. Pero seamos sinceros, no ha sido fácil llegar hasta aquí. Ha habido noches en las que has dudado de ti mismo. Noches en las que te preguntabas si el silencio era realmente fuerza o solo miedo disfrazado. Días en los que repetías conversaciones, tentado de romper el silencio solo para demostrar que tenías razón. Y sin embargo, te mantuviste disciplinado y esa disciplina se convirtió en tus alas. Cada día elegiste la paz en lugar de la provocación. Te elevaste más alto, y cada centímetro que subías, más pequeños se volvían a tus ojos.
Piensa en un águila. No pierde el tiempo peleando con cuervos. No se lanza en picado hacia el barro para demostrar su valía. Se eleva más alto hasta que el aire se vuelve demasiado enrarecido para que el cuervo la siga. Ese eres tú. Tu silencio fue el vuelo. Tu ascenso es la altitud. Y ahora no pueden alcanzarte. No porque te escondas, sino porque has superado su caos. Ahora, aquí está la afirmación que quiero que reclames hoy. Escríbela en los comentarios. Muéstrate a ti mismo. Muéstrate al mundo. Muéstrate a los que dudaron de ti. Me elevo más alto, porque eso es exactamente lo que has hecho. Y cada vez que lo digas, cada vez que lo declares, te recordarás a ti mismo que su ego ya no es tu prisión. Tu paz es tu poder. Tu crecimiento es tu justicia. Tu ascenso es tu venganza. Y quédate conmigo, porque aún no hemos terminado. Hemos visto cómo arde su ego cuando tu alma se eleva. Pero ahora vamos a profundizar más. Vamos a hablar del arrepentimiento en sí mismo. La forma en que se cuela tarde, sin ser invitado, implacable. La forma en que siempre aparece demasiado tarde, cuando ya te has ido. Ese es el peso que ellos llevarán. Y ahí es hacia donde nos dirigimos a continuación. Número 6. El arrepentimiento siempre llega demasiado tarde. Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Séneca dijo esto hace casi 2000 años. Y, amigos míos, si hay una verdad sobre el arrepentimiento, es esta. El arrepentimiento no golpea en el momento. Te hacen daño. No, espera. Se esconde, permanece en las sombras y luego se cuela mucho después de que tú te hayas ido, mucho después de que tu silencio se haya convertido en permanente. El arrepentimiento es un visitante tardío. No llama a la puerta cuando tú sigues ahí pidiendo que te vean. Solo llega cuando la puerta está cerrada con llave, las luces apagadas y tú ya no estás esperando dentro. Es entonces cuando lo rompe, cuando el peso de lo que han perdido se vuelve insoportable. Piensa en una semilla. Cuando se planta, no se ve crecer de inmediato. Pasan días, semanas, antes de que brote de la tierra. El arrepentimiento funciona de la misma manera. Al principio se ríen, fingen, hacen alarde de distracciones. Incluso pueden convencerse a sí mismos de que están mejor sin ti. Pero por dentro, bajo la superficie, la semilla del arrepentimiento ya ha sido plantada, y lenta y silenciosamente, crece hasta que un día, sin previo aviso, rompe su calma y comienza a apoderarse de ellos. El problema del arrepentimiento es el momento en que llega. Siempre llega demasiado tarde. Cuando estabas presente, cuando dabas, cuando eras paciente, no podían ver tu valor. No pudieron valorar lo que parecía permanente. Pensaban que tu lealtad era infinita, que tu perdón era automático. Pensaban que siempre estarías ahí para contestar el teléfono, para calmar la tormenta, para perdonar el daño. Pero cuando dejaste de hacerlo, cuando tu silencio se convirtió en la respuesta, nunca se lo esperaron. Fue entonces cuando el arrepentimiento finalmente despertó, y para entonces ya te habías ido. Marco Aurelio escribió una vez: la pérdida de lo que no es una pérdida para un hombre no es una pérdida en absoluto. Pero esta es la verdad. Perderte fue una pérdida que no pueden admitir ante los demás, pero que sienten cada día en lo más profundo de su ser. Intentan reemplazarte, pero cada nueva conexión se siente vacía. Intentan distraerse, pero el ruido se desvanece cuando están solos. Intentan negarlo, pero la negación solo alimenta el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, amigos míos, es paciente. Espera hasta que están vulnerables, hasta que están solos, hasta que se cae la máscara y entonces susurra: has perdido algo que nunca volverás a encontrar. Rompamos las mentiras de las que se alimenta el arrepentimiento.
Se dirán a sí mismos que eras demasiado exigente, demasiado sensible. Repetirán la historia a su favor, pintándote como el problema. Pero en el fondo, en la quietud, saben que tú fuiste quien se quedó más tiempo del que debía, quien dio más de lo que recibió, quien perdonó más de lo razonable, y la verdad más dura de todas. Saben que no te perdieron porque dejaste de quererlos. Te perdieron porque siguieron presionando, poniendo a prueba y agotando hasta que no quedó nada que tomar. Ese conocimiento, esa conciencia, es la llama del arrepentimiento, y las llamas solo se hacen más fuertes cuando se alimentan del silencio. Imagínate esto. Imagina a alguien tirando un diamante, pensando que solo es cristal. Se aleja riendo despreocupadamente, pero años más tarde se da cuenta de que no puede encontrar nada igual. Busca en mercados, rebusca entre piedras, pero nada brilla. Lo mismo, y poco a poco, la risa se desvanece. Es sustituida por un dolor punzante, una toma de conciencia. Tenía algo raro y lo destruí. Eso es el arrepentimiento. No es ruidoso, no es dramático. Es el dolor lento y constante de una pérdida que no se puede deshacer. Quizás te preguntes, ¿realmente lo sienten? ¿O solo espero que lo sientan? Esta es la estoica verdad. Lo admitan o no, lo muestren o no, lo sienten. Porque nadie se aleja de algo raro sin que le afecte. Quizás no lo digan, quizás tu orgullo no te lo permita. Pero el silencio tiene una forma de obligar a la reflexión, y el arrepentimiento nace de la reflexión. Cuando el ruido termina, cuando las distracciones fallan, cuando se sientan en silencio y se dan cuenta de que la única persona que realmente los vio, realmente los entendió, realmente les dio, sin llevar la cuenta, se ha ido. Ahí es cuando el arrepentimiento clava sus garras. En Séneca también dijo, la vida es larga si sabes cómo usarla. ¿Y no es ahí donde el arrepentimiento les quema más? Desperdiciaron el tiempo, desperdiciaron oportunidades, te desperdiciaron a ti. Y ahora, mientras se sientan en las secuelas, se dan cuenta de que la vida es larga, pero no lo suficiente como para deshacer lo que rompieron. Porque no importa cuántas oportunidades tengan con otros, nunca se sentirán como la que perdieron contigo. Ese es el tipo de arrepentimiento que no se desvanece. Persiste como una cicatriz, invisible para el mundo, pero visible para ellos cada vez que cierran los ojos. Pero aquí está la parte que quiero que recuerdes. El arrepentimiento no es tu carga. No te corresponde a ti llevarla. No te corresponde a ti demostrarla. No te corresponde a ti esperarla. El arrepentimiento les pertenece a ellos, y mientras ellos se quedan atrapados en él, tú te elevas por encima, porque tu silencio no fue solo ausencia, fue liberación. Fue tú eligiendo finalmente dejar de traicionarte a ti mismo por alguien que nunca vio tu valor. Y esa elección, amigos míos, es tu libertad. Piensa en un fénix. No renace de la paz, renace del fuego, de las cenizas, de la destrucción. Ustedes atravesaron el fuego del desamor. Se sentaron en las cenizas de la pérdida, pero en lugar de dejar que eso los enterrara, resurgieron más fuertes, más brillantes, inquebrantables. Y mientras ustedes resurgen, el ego de ellos arde, su orgullo se desmorona, su arrepentimiento se profundiza, no porque ustedes se propusieran destruirlos, sino porque se propusieron sanarse a ustedes mismos. Y curarte a ti mismo era lo único que ellos nunca pensaron que harías. Así que no pierdas ni un segundo más preguntándote si lo lamentan. Lo lamentan. Pero no es el arrepentimiento que imaginas. No es el arrepentimiento que los hace volver corriendo, suplicando perdón. No. Es el tipo de arrepentimiento que los persigue en silencio, silenciosamente, sin descanso.
El tipo de arrepentimiento que llega demasiado tarde para arreglar nada. El tipo de arrepentimiento que les deja viéndote crecer desde lejos, sabiendo que nunca volverán a tener acceso a esa luz. Y aquí está la afirmación que quiero que escribas en los comentarios ahora mismo. 3 palabras. Yo sigo adelante. Escríbelo, decláralo, muéstraselo a ti mismo y al mundo, porque el arrepentimiento puede atraparlos en el pasado. Pero tú ya no estás atado a él. Estás avanzando hacia la claridad, hacia la paz, hacia un futuro que ya no depende de su reconocimiento. Quédate conmigo, porque este viaje aún no ha terminado. Hemos descubierto cómo el arrepentimiento siempre llega demasiado tarde, cómo el silencio planta la semilla que se convierte en su carga. Pero a continuación vamos a profundizar aún más. Hablaremos de la verdad estoica de que nunca necesitabas venganza, que tu ascenso es la única justicia que necesitarás jamás. Y, amigos míos, esa lección lo cambiará todo. Número 7. La verdad estoica. La venganza nunca es necesaria. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Marco Aurelio nos dejó esa joya de sabiduría. Y, amigos míos, eso va directo al meollo de lo que estamos hablando. Porque cuando te han traicionado, faltado al respeto o descartado, siempre existe esa atracción, esa tentación. ¿Cómo hago para que sientan lo que yo sentí? ¿Cómo les muestro lo que han perdido? Es humano, es natural. Pero los estoicos conocían un secreto que la mayoría de la gente pasa por alto. La venganza no cura. La venganza te mantiene encadenado a aquello de lo que intentas escapar. Y si sigues atado a su caos, ¿eres realmente libre? Piénsalo así. Imagina que caminas por la calle llevando un cubo de veneno. A cada paso, lo agarras con más fuerza, esperando el momento adecuado para lanzárselo a quien te ha hecho daño. Pero esta es la verdad. Cuanto más tiempo lo llevas, más se derrama. Se filtra en tu piel, tus pulmones, tu corazón. Y para cuando finalmente lo derramas, te has envenenado mucho más que a ellos. Eso es lo que hace la venganza. Finge ser poder, pero en realidad es una prisión. Ahora, déjame ser honesto contigo. Sé lo que algunos de ustedes están pensando. ¿Pero por qué deberían salirse con la suya? ¿Por qué deberían quedar libres mientras yo me quedo aquí sangrando? Eso es mentira. La venganza te susurra que hacerles daño te curará. Pero esta es la realidad. La vida tiene una forma de equilibrar la balanza sin que tú muevas un dedo. Llámalo karma, llámalo consecuencia, llámalo ley de la naturaleza, llámalo como quieras. Entended esto. Las personas no pueden escapar del peso de sus propios actos. Y cuando dejáis de cargar con su caos, cuando dejáis de hacer de jueces y verdugos, la vida misma interviene. Séneca escribió: el que es agraviado no debe devolver el agravio, porque en ningún caso puede estar bien hacer el mal. Eso no es debilidad, amigos míos, es sabiduría, porque la venganza alimenta el ciclo. Mantiene la tormenta girando. El silencio, por otro lado, la acaba. Cuando te alejas en paz, cuando eliges levantarte en lugar de vengarte, rompes la cadena. Y eso es lo que les aterroriza. No que gritaras, no que lucharas, sino que no lo necesitaras. Que tu calma se convirtiera en la justicia de la que no pueden escapar. Imagínate esto. Imagina un escenario en el que alguien lanza insultos, mentiras, manipulaciones. Están listos para la batalla. Están armados con el caos. Pero entonces tú haces algo inesperado. Te vas del escenario. Las luces se apagan. El público se marcha. De repente, su actuación no tiene público. ¿Y qué es una actuación sin público? Nada. Ese es el poder de rechazar la venganza. Privas a su ego de lo único que ansía, la atención.
Pero te diré por qué resulta tan difícil. Resulta difícil porque el silencio no te da la emoción. La venganza es una gratificación instantánea. Te sientes bien por un segundo al responder, para demostrar tu punto de vista, para exponerlos. Pero esa sensación se desvanece y te quedas vacío. El silencio, sin embargo, es más lento. Al principio se siente pesado, como siempre lo hace la disciplina, pero a la larga, el silencio genera fuerza. Reconstruye tu paz. Crea un futuro en el que ya no estás encadenado a su recuerdo. Y aquí está la ironía. Ellos esperan venganza, esperan drama, esperan que intentes derribarlos. Ese es el guión que conocen. Pero cuando no se lo das, cuando eliges el silencio, cuando eliges la distancia, se quedan inquietos. No saben cómo luchar contra el silencio, y esa confusión se convierte en la semilla de su arrepentimiento. Hablemos de la verdad. La venganza dice, quiero hacerte daño, pero la curación dice, ya no te necesito. ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más poderosa? ¿Cuál les quita el sueño por la noche? No es la persona que grita insultos en el campo de batalla. Es la que deja la espada y se aleja, porque alejarse lo dice todo. La venganza nunca podría hacerlo. No necesito que sientas dolor para sentir paz. No necesito tu reconocimiento para saber lo que valgo. No necesito tu disculpa. Para cerrar mi capítulo, Epicteto nos recordó: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Tu silencio, tu negativa a buscar venganza, es tu mejor reacción, porque cambia la historia. Les quita la pluma de las manos y te la devuelve a ti. Ya no eres un personaje de su drama. Eres el autor de tu propia obra. Y ese, amigos míos, es el único final que no pueden reescribir. Aquí tienen otra imagen. Piensen en una tormenta que arrasa un bosque. Los árboles caen, las ramas se rompen, los ríos se desbordan. Pero después de la tormenta hay un árbol que sigue en pie, firme, imperturbable, intacto. Ese árbol no grita a la tormenta, no intenta devolver los rayos al cielo. Simplemente se mantiene erguido, silencioso, resistente. Y esa resistencia silenciosa dice más que cualquier acto de venganza. Ese eres tú. Esa es el alma que se eleva sin necesidad de destruir. Ahora rompamos otra mentira. Algunos de ustedes pueden sentir que no buscar venganza los hace parecer débiles, que la gente pensará que los dejan salirse con la suya, pero la debilidad no es alejarse. La debilidad es necesitar que ellos sientan dolor solo para sentirse completos de nuevo. La verdadera fuerza es permanecer en paz, sabiendo que la vida se encargará del resto, porque la venganza tiene que ver con ellos. Pero la paz, tiene que ver con ustedes. Y ahí es donde arde su ego. Porque cada paso que dan en silencio, cada sonrisa que lucen sin amargura, cada momento que viven sin necesitarlos, grita una verdad de la que no pueden escapar. No me destruyeron, me liberaron. Ese es el eco de tu paz. Esa es la justicia de tu silencio. Esa es la venganza. Nunca tuviste que planearla, porque ocurrió en el momento en que te elegiste a ti mismo. Marco Aurelio también dijo: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. No necesitas discutir sobre quién tenía razón, quién estaba equivocado, quién era el villano. Solo tienes que serlo para vivir, para levantarte, para dejar que tu existencia sea la respuesta. Esa es la forma estoica, y por eso la venganza nunca es necesaria, porque la vida que construyes en su ausencia es la única respuesta que importa. Así que déjame dejarte con esto. Escríbelo en los comentarios, decláralo para ti mismo, para el mundo, para aquellos que intentaron quebrarte. Elijo la paz.
3 palabras que ponen fin al ciclo. 3 palabras que recuperan tu fuerza. 3 palabras que demuestran que ya no necesitas venganza porque has encontrado algo más grande. Y quédate conmigo, porque el viaje no termina aquí. Hemos visto cómo la venganza es innecesaria, cómo la paz es la única justicia que necesitarás jamás. Pero a continuación vamos a adentrarnos en el nivel más alto de poder. ¿Qué sucede cuando el silencio no solo te libera, sino que te hace intocable? Y, amigos míos, ahí es donde tu historia se transforma por completo. Número 8. Te hiciste intocable en silencio. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Epicteto pronunció estas palabras hace siglos, y amigos míos, hoy resuenan con más fuerza que nunca. Porque eso es exactamente en lo que te convertiste al final, intocable. No porque construyeras muros de amargura, no porque te endurecieras hasta convertirte en alguien irreconocible, sino porque, a través del silencio, a través de la disciplina, a través de elegir la paz en lugar de la venganza, te dominaste a ti mismo. Y cuando te dominas a ti mismo, te conviertes en alguien a quien no pueden tocar, por mucho que lo intenten. Al principio pensaron que el silencio te quebraría. Confundieron tu silencio con debilidad. Pensaron que volverías corriendo, desesperado por el reconocimiento, suplicando que te vieran. Confundieron tu pausa con parálisis. Pero el silencio no era parálisis, era preparación. Era la respiración profunda antes del ascenso. Fue el momento en que te volviste hacia tu interior, no hacia el exterior. Y en ese giro recuperaste algo que ellos nunca podrían darte: tu poder. Imagínate esto conmigo. Imagina una montaña. Las tormentas se estrellan contra ella. Los rayos la golpean. Los vientos aúllan. Pero la montaña permanece inmóvil, inquebrantable. Así eres tú ahora. Ya no estás atrapado en la turbulencia de su drama. No te dejan llevar por sus estados de ánimo, sus palabras, su manipulación. Te mantienes en silencio, firme, intocable. Y mientras ellos gritan contra su propia tormenta, haciendo que tú te eleves por encima de ella, no porque ignores el dolor, sino porque has aprendido a transformarlo, intentan convencerse a sí mismos de que aún pueden llegar a ti, tal vez con culpa, tal vez con falsas disculpas, tal vez con las migajas de afecto que solían usar para atraerte de vuelta. Pero el silencio que construiste se convirtió en una fortaleza. No una fortaleza de ira, sino de claridad, y la claridad es más fuerte que cualquier manipulación. La claridad es el muro que no pueden escalar, porque una vez que ves a alguien tal y como es realmente, una vez que se disipa la niebla, no puedes dejar de verlo. Y esa visión es lo que te ha hecho intocable. Marco Aurelio dijo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esa es la esencia. Dejaste de intentar controlarlos. Dejaste de esperar a que cambiaran. Dejaste de rogar a la tormenta que se calmara. En cambio, tomaste el control de tu propia mente, de tu propia paz, de tus propias decisiones. Y eso, amigos míos, es la verdadera libertad. Porque cuando tu paz ya no depende del comportamiento de otra persona, nadie puede arrebatártela. Y esto es lo que realmente les duele. Tu silencio no era vacío, no era nada. Era transformación. Mientras ellos seguían atrapados en los mismos patrones, tú creciste, te curaste, te levantaste. Tu silencio se convirtió en el suelo donde echó raíces una nueva fuerza. Y cada sonrisa que ahora lucen, cada límite que mantienen, cada paso que dan hacia adelante, es una prueba. Prueba de que nunca se rompieron. Prueba de que nunca los necesitaron para sentirse completos. Prueba de que podían levantarse solos. Y esa prueba, esa realidad silenciosa e innegable,
es lo que te hace intocable. Piensa en ello como un águila. Cuanto más alto vuela, más enrarecido se vuelve el aire. Los depredadores que antes volaban en círculos a su alrededor no pueden sobrevivir a esa altitud. Ese eres tú. Tu silencio te elevó a una atmósfera en la que ellos no pueden respirar, no porque huyeras, no porque te escondieras, sino porque creciste, y el crecimiento siempre te eleva fuera del alcance de aquellos que eligen permanecer pequeños. Ahora rompamos las mentiras que se contaban a sí mismos. Pensaban que tu silencio significaba que no te importaba. Pensaban que tu distancia significaba que estabas amargado. Pensaban que tus límites significaban que eras cruel. Pero la verdad es más simple y mucho más poderosa. Tu silencio significaba que finalmente te importabas a ti mismo. Tu distancia significaba que finalmente elegiste la paz. Tus límites significaban que finalmente viste tu valor. Y eso es lo que te hace intocable. Porque la gente puede atacar la debilidad, puede explotar la duda, puede manipular el miedo. Pero, ¿qué pueden hacer con la claridad? ¿Qué pueden hacer con la paz? Nada. Son impotentes contra ello. Séneca escribió una vez: no es que tengamos una vida corta, sino que desperdiciamos gran parte de ella. Y ustedes, amigos míos, han dejado de perder el tiempo. Han dejado de perderlo explicándose ante personas que nunca les escuchaban. Han dejado de perderlo intentando arreglar a personas que no querían ser arregladas. Han dejado de perderlo demostrando su valor a personas que eran ciegas a él. Y con esa elección han dado el paso más estoico de todos. Han recuperado el tiempo, y el tiempo recuperado los hace imparables. Pero seamos sinceros, no ha sido fácil. Convertirse en intocable significaba sentarse en la soledad del silencio. Significaba luchar contra el impulso de romperlo solo para sentirse escuchado. Significaba confiar en que la paz valdría más que la venganza. Significaba verlos fingir, verlos sustituir, verlos actuar y elegir no unirse al circo. Eso requiere fuerza. Eso requiere disciplina. Eso requiere valor. Y lo hiciste. Por eso ahora eres intocable. Así que si te preguntas, ¿lo saben? ¿Lo sienten? La respuesta es sí. Lo saben. Lo sienten cada vez que te buscan y no hay respuesta. Cada vez que intentan recrear lo que tenían y fracasan. Cada vez que oyen tu nombre y sienten un pinchazo en el pecho, saben que te has elevado por encima de ellos. Saben que eres intocable. Y eso les duele, no porque los hayas castigado, sino porque no has tenido necesidad de hacerlo. Tu ascenso ha sido suficiente. Y aquí está la verdad definitiva. No necesitas demostrar que eres intocable. No necesitas alardearlo, publicarlo o gritarlo. Tu vida lo demuestra. Tu paz lo demuestra. Tu silencio lo demuestra, porque nada perturba más a quienes intentaron quebrarte que verte vivir libre, sin preocupaciones y completo. Esa es la justicia. Esa es la victoria. Esa es la venganza que nunca necesitó tomar. Así que, amigos míos, esto es lo que quiero que declaren ahora mismo. Escríbanlo en los comentarios, que sea vuestra afirmación, vuestro escudo, vuestra corona. Soy intocable. No se lo digan a ellos, sino a ustedes mismos, porque en el momento en que lo crean, el mundo lo reflejará. Y si este mensaje te ha llegado, si te ha recordado tu fuerza, si te ha ayudado a ver el poder de tu silencio, entonces pulsa el botón Me gusta. Compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete a este canal, no solo por el número de seguidores, sino para que nunca olvides que este viaje que estamos haciendo juntos es un viaje de paz, de poder y de claridad. Quédate conmigo, amigo mío, porque esta versión intocable de ti mismo es solo el comienzo.